Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Bien, asumiré la responsabilidad. Las palabras resonaron en la sala del Consejo Galáctico como una onda expansiva. Representantes de todos los rincones de la galaxia permanecieron en un asombrado mutismo. Algunos de sus múltiples ojos parpadearon simultáneamente, otros movieron la mandíbula en un gesto de puro desconcierto. El Consejo se había reunido para tratar el dilema humano, un enigma que había intrigado y, para ser sinceros, aterrorizado a la galaxia durante años. Los humanos eran peculiares, no tenían la fuerza bruta de los Truk ni el armamento sofisticado de los Tartanes. Sus naves eran prácticas, pero en ningún caso punteras. Y sin embargo, de alguna manera, estos seres inusuales de un pequeño planeta azul continuaron no solo sobreviviendo, sino prosperando en circunstancias que ninguna otra especie podía tolerar. El Consejo había decidido abordar la creciente tensión en la frontera humana, una serie de incursiones y conflictos que llevaban meses sin resolverse. Las fuerzas combinadas de los imperios Diar, Sartan y Truk provocaban, evaluaban y examinaban los puestos avanzados humanos, esperando un resultado lógico, una retirada, una rendición o, al menos, una negociación. Pero los humanos nunca se rindieron. Un alienígena alto y delgado, de cabeza gelatinosa, que se presentó como el emisario Frix, representante de la Alianza Unificada, rompió el tenso silencio. Capitán Lance dijo en un susurro agudo que, de algún modo, se oyó claramente en todos los rincones de la sala. Su especie ha rechazado repetidamente la ayuda, la diplomacia y el cumplimiento de los protocolos del Consejo Galáctico. Nuestra propuesta es simple, una retirada diplomática. El capitán Elias Lance, de pie, solo y desarmado en el centro de la sala, dejó escapar una carcajada. El sonido era inquietante, una risa humana, algo que pocos miembros del Consejo habían oído antes. Cruzó las manos a la espalda, con una postura inquebrantable. Escucha, puedes llamarlo como quieras, dijo Lance con voz firme y controlada, pero de donde yo vengo, cuando alguien no respeta nuestras fronteras, no pedimos ayuda, no dialogamos, lo solucionamos. Así que seré directo, acabamos de negociar. Si creen que somos vulnerables, les demostraré lo que significa realmente ser frágil. Antes de que nadie pudiera responder, Lance giró sobre sus talones y abandonó la sala del consejo. Atrás quedó un silencio atónito. Los humanos habían rechazado toda comunicación ulterior con el consejo, y un simple mensaje fue transmitido a sus sistemas de origen: retírense o prepárense para las consecuencias. Por supuesto, el mensaje fue ignorado. Durante las semanas siguientes, la galaxia se preparó para lo que supusieron que sería un conflicto menor, fácilmente sofocado por las fuerzas combinadas de los imperios más avanzados. Al fin y al cabo, los humanos estaban en inferioridad numérica y de armamento y eran estratégicamente vulnerables. Pero lo que comenzó como una incursión confiada en territorio humano se convirtió rápidamente en una pesadilla. Todo empezó sutilmente. Las naves exploradoras Diar que patrullaban los anillos exteriores del territorio humano empezaron a desaparecer. Al principio, el alto mando Drag desestimó los incidentes como sabotajes menores o problemas de comunicación, pero las desapariciones siguieron acumulándose y cada intento de recuperar o localizar las naves resultó un fracaso. Entonces llegó el turno de los Tartanes. Sus flotas, conocidas por su precisión quirúrgica y su destreza tecnológica, se quedaron atónitas al descubrir que sus sistemas de armamento fallaban misteriosamente, como si manos invisibles estuvieran manipulando sus núcleos. Las naves que intentaban enfrentarse al enemigo eran neutralizadas por enormes explosiones electromagnéticas, EMP, que dejaban completamente inútiles incluso a los destructores Sartan más avanzados. Por su parte, los Truk, arrogantes y confiados en su fuerza bruta, enviaban oleada tras oleada de soldados, seguros de que su superioridad numérica les llevaría a la victoria. Pero por cada pelotón Truk que descendía sobre territorio humano, parecía haber un francotirador, o peor aún, un comando humano acechando en las sombras. Aparecían como espectros, atacando con una mezcla impredecible de tecnología y audacia. Los humanos adaptaban sus tácticas con una rapidez asombrosa,
mucho más allá de lo que cualquier inteligencia artificial alienígena podría calcular. Mientras que los tartanes empleaban formaciones precisas, los humanos utilizaban emboscadas y tácticas de guerrilla en lugares insospechados. Cuando los Drag intentaron establecer un bloqueo alrededor de los sistemas humanos, estos identificaron puntos débiles en sus líneas y atacaron con precisión quirúrgica, inutilizando naves de mando y cortando líneas de suministro. El comandante Rockwack, un veterano Truk con más de 100 batallas a sus espaldas, se paseaba furiosamente por el interior de su tienda. Golpeaba repetidamente un mapa holográfico con su puño blindado. ¿Cómo estáis haciendo esto?, gruñó, y su voz resonó en el interior de la tienda. Los oficiales Truk que le rodeaban intercambiaron miradas incómodas. No estaban acostumbrados a ver a su líder mostrar otra cosa que no fuera seguridad. Habían marchado a la batalla con la certeza de una victoria rápida, en una invasión que no debería haber durado más de unas semanas. Tenemos informes de que están utilizando la guerra psicológica, señor, murmuró un joven oficial, evitando el contacto visual. Están tendiendo trampas, nuestros hombres están aterrorizados. No sabemos lo que están presenciando. Rockwack soltó un gruñido gutural, frustrado. Solo son humanos. Tenemos 3 veces su potencia de fuego, y sin embargo siguen rompiendo nuestras líneas. Explícamelo. Un silencio incómodo llenó la tienda. Nadie podía explicarlo, nadie entendía por qué los humanos, aparentemente al borde del agotamiento, seguían avanzando. Cada movimiento era más imprevisible y despiadado que el anterior. Los pocos datos disponibles indicaban que los humanos prosperaban en condiciones que habrían quebrado a cualquier otra especie: escasez de recursos, terreno hostil y una clara desventaja numérica y tecnológica. Nada parecía detenerlos. La situación empeoraba. Desde lejos, el Consejo Galáctico observaba con creciente perplejidad mientras intentaba procesar los informes que llegaban en tropel. Los escuadrones humanos se están adaptando a nuestras tácticas más rápido de lo que habíamos previsto, informó un comandante Sartan con evidente frustración, sus ojos compuestos centelleaban de agitación mientras hablaba ante el Consejo. El emisario Frix, siempre pragmático, se frotó la cabeza gelatinosa con un apéndice translúcido. Entonces ajusten sus tácticas, replicó secamente. El comandante Sartan siseó con evidente irritación, ese es precisamente el problema. Ellos no luchan como nosotros. Sus métodos son impredecibles, erráticos y peligrosamente eficaces. Nuestras IAS no pueden predecir sus próximos movimientos. Frick suspiró profundamente, intentando dar sentido al caos. Los miembros del consejo intercambiaron miradas nerviosas. El plan era sencillo: enfrentarse a los humanos, hacerlos retroceder y restablecer las fronteras. Pero los humanos habían ignorado todos los intentos diplomáticos, eludido todas las emboscadas y ahora avanzaban inexplicablemente hacia los territorios centrales. Mientras tanto, en las filas humanas, las palabras del capitán Lance se habían convertido en un mantra, repetido en susurros y a través de comunicaciones encriptadas. Cierto, asumo la responsabilidad. No era solo una frase, era un grito de guerra, una declaración de orgullo y desafío. Desde la Tierra, los estrategas observaban con contenida satisfacción, orquestando contramedidas que sumían a las fuerzas alienígenas en el caos total. Sobre el terreno, todos los soldados humanos sabían que no había vuelta atrás. Luchaban con una intensidad casi sobrenatural, impulsados por la certeza de que toda la galaxia los observaba. El Consejo Galáctico se tambaleó. Desesperados, desplegaron más flotas, incluso contrataron mercenarios, fuerzas que nunca antes habían considerado utilizar. Pero cada nueva flota enviada solo traía informes más desalentadores. Los humanos no solo luchaban, sino que se adaptaban en tiempo real, cambiando de táctica tan fácilmente como el viento cambia de dirección. El consejero Dero, un estratega experimentado y oficial doctor de alto rango, estaba sentado en la sala de guerra, con el semblante tenso mientras observaba un holograma táctico. El mapa holográfico de los territorios humanos, antes claro y ordenado, estaba ahora plagado de marcas rojas que señalaban batallas perdidas y flotas destruidas. Nos enfrentamos a una amenaza sin precedentes, murmuró Dero, su voz apenas un susurro cargado de peso. No se están retirando. Están avanzando. Al otro lado de la mesa,
el almirante Sartan Glick movía inquietamente sus ojos multifacéticos, parpadeando con rapidez mientras sus pensamientos se aceleraban. Su fuerza no reside en su número, ni siquiera en su tecnología, dijo Glick, con la voz teñida de frustración y asombro. Su fuerza reside en lo impredecible. Desafía todo lo que predicen nuestros modelos. Un joven oficial de Drag resopló, claramente incómodo con lo que estaba a punto de decir. Señor, sus fuerzas terrestres no muestran signos de agotamiento. Hemos detectado una eficacia creciente. No solo disparan, sino que analizan, cambian de estrategia en medio de la batalla como si. Hizo una pausa, vacilante. ¿Cómo si qué? Insistió Dero, con la mirada fija en el oficial. Como si lo estuvieran disfrutando, respondió finalmente, su tono casi un susurro. Glick se cruzó de brazos, con voz sombría al hablar. Todas las especies a las que nos enfrentamos tienen un límite, un umbral que una vez traspasado les lleva al colapso, pero con los humanos parece diferente. Es como si la guerra misma fuera un territorio que dominan, algo que pueden moldear a su favor. Sin que el Consejo lo supiera, la humanidad estaba llevando su reacción mucho más allá de las tácticas militares tradicionales. En la Tierra, las mentes más brillantes de las escuelas militares, psicólogos experimentales y analistas del comportamiento estaban colaborando para crear estrategias que atacaran no solo a los ejércitos alienígenas, sino también a sus mentes. Equipos de analistas estudiaron horas de comunicaciones alienígenas, patrones tácticos y reacciones psicológicas, descubrieron hábitos, instintos y puntos vulnerables que podían explotarse. Cada acción humana en el campo de batalla estaba planeada no solo para conquistar territorio, sino para sembrar el desorden y el miedo en el enemigo. En primera línea, el capitán Lance dirigió un pequeño grupo de reconocimiento que penetró en territorio Truk al amparo de la noche. Su equipo, formado por apenas una docena de soldados, se movía con una precisión mortífera. Aunque solo eran una fracción de las fuerzas alienígenas estacionadas en la zona, tenían una ventaja crucial. Conocían con precisión dónde estaban los puntos ciegos de sus enemigos y los explotaban sin compasión. A mi orden, susurró a través de un canal seguro, haciendo una señal a 2 soldados de su flanco. Como sombras, atravesaron el campamento Truk, desactivando centinelas y dispositivos de posicionamiento que interrumpirían las comunicaciones en cuanto comenzara la escaramuza. Capitán, hemos detectado señales de unidades adicionales de Drag que se dirigen hacia nuestra posición, informó uno de sus hombres en tono serio. Se están coordinando con las fuerzas Truk, parece que intentan establecer un fuego cruzado. Lance sonrió. Bien. Que piensen que nos tienen acorralados. Están a punto de descubrir por qué los humanos juegan al ajedrez y no a las damas. La emboscada estaba preparada. En pocos minutos, las fuerzas alienígenas entraron en el claro, confiadas en su superioridad, pero no tenían ni idea de lo que les esperaba. Las trampas explosivas, debidamente colocadas, sacudieron el suelo, inutilizaron sus líneas de comunicación, en el caos subsiguiente, Lance y su equipo eliminaron a las tropas alienígenas una a una, dejándolas confusas y desorientadas. El resultado fue devastador. Empezaron a llegar informes al Consejo Galáctico, cada uno más inquietante que el anterior. Los consejeros revisaron grabaciones holográficas que mostraban a comandantes Truk cayendo en sus propias trampas, cazas Sartan derribados incluso en zonas que consideraban seguras. No podían entenderlo. Los humanos no se estaban retirando, estaban jugando con ellos, desafiando todas las normas convencionales de la guerra. En la sede del Consejo Galáctico, los líderes restantes se reunieron en un intento desesperado por comprender lo que estaba ocurriendo. El enviado Frix estaba presente, su forma gelatinosa vibraba de frustración. El consejero Dero le miraba con expresión grave, su rostro marcado por la inquietud. ¿Qué están haciendo?, preguntó finalmente Frix, con voz temblorosa. Se están burlando de nosotros. Dero dejó escapar un pesado suspiro. Burlarse, quizá para ellos sea un juego, pero para nosotros es algo mucho peor. Nos están desmontando pieza a pieza. En ese momento, el consejero Sra, uno de los pocos con experiencia en combate terrestre, se adelantó, haciendo sentir su profunda y resonante voz. Los humanos no triunfan con números o tecnología. Triunfan con ideas, con una creatividad implacable y enloquecedora que nos obliga a reaccionar en lugar de atacar.
Esto no es la guerra tal y como la conocemos, esto es. Sra vaciló, buscando la palabra adecuada. Finalmente, con un estremecimiento, habló, es una invasión de la mente. Mientras tanto, en el frente, los soldados humanos recibieron nuevas órdenes. Ahora que habían penetrado en los bastiones alienígenas, el mando militar de la Tierra emitió una directiva que resonó en las filas como un juramento: ni retirada, ni rendición, solo interrupción total. La estrategia ya no consistía solo en defender el territorio humano, sino en convertir cada incursión alienígena en territorio humano en un castigo tan severo que la galaxia reconsiderara cualquier intento futuro de agresión. Cada enfrentamiento se convirtió en un escenario de tormento para las fuerzas alienígenas. Los humanos convirtieron su imprevisibilidad en un arma letal, nunca atacaban dos veces de la misma forma y nunca permitían que el enemigo se sintiera seguro, ni siquiera durante unas horas. En los campamentos alienígenas, los soldados oían rugir los motores a lo lejos, sentían temblar el suelo como si hubiera tanques cerca, solo para encontrarse con un silencio fantasmal que les llenaba de inquietud. En los numerosos planetas devastados por la guerra, los humanos aplicaban tácticas de guerra psicológica diseñadas para destruir la moral del enemigo. Luces extrañas destellaban en las oscuras llanuras por la noche, altavoces ocultos emitían órdenes confusas en lenguas alienígenas, mezcladas con risas humanas distorsionadas, y maniquíes estratégicamente colocados que parecían soldados reales en la oscuridad desviaban el fuego enemigo y sembraban el caos. Nadie sabía qué era real y qué no. Los humanos habían atrapado a los alienígenas en una red de sus propios miedos, y la moral de las tropas estaba cayendo más rápido de lo que los estrategas humanos habían previsto. Batallones enteros empezaron a rendirse sin luchar, simplemente con la esperanza de escapar de lo que los humanos pudieran estar planeando. La noticia de estas rendiciones se extendió rápidamente. Especies que antes habían presumido de su honor y valentía empezaron a abandonar sus puestos, dejando atrás armas y equipo, huyendo desesperadamente para escapar del implacable avance humano. El mensaje era claro: los humanos no solo estaban defendiendo su territorio, sino que estaban enseñando a la galaxia porque se les llamaba una especie de mundo de la muerte, un término que hasta entonces había parecido un exotismo infundado, pero que ahora resonaba como una sombría advertencia. Para el Consejo Galáctico, sin embargo, el verdadero pavor no había hecho más que empezar. El consejero Dero, desesperado por encontrar una salida, volvió a proponer un tratado, sugiriendo una paz negociada con términos favorables a los humanos. Pero su propuesta fue recibida con un tenso silencio. El enviado Frix, cuya forma gelatinosa temblaba visiblemente, habló con voz entrecortada: si nos rendimos ahora, ¿qué esperanza hay para la galaxia? Lo verán como un signo de debilidad. Sabrán que no estamos unidos. Ellos. Antes de que pudiera continuar, la puerta de la sala del consejo se abrió suavemente y entró un joven oficial doctor, temblando de miedo apenas contenido. Con manos temblorosas, entregó al consejero Dero un datapad. Este leyó el informe en silencio, con el rostro endurecido por una mezcla de ira y terror. Finalmente, miró a Frix y dijo con voz vacía: no quieren nuestra rendición, Frix. Ni siquiera quieren nuestro territorio. Frix, casi susurrando, preguntó: ¿entonces qué quieren? Dero le miró, con los ojos llenos de una sombría comprensión: quieren que recordemos, que nunca olvidemos lo que ocurre cuando desafías a un humano y ellos dicen: de acuerdo, asumiré la responsabilidad. En las profundidades del centro de mando del Consejo Galáctico, Dero y Frix se encontraron en un denso silencio, revisando una vez más los últimos informes del campo de batalla. Lo que habían esperado que fuera un breve conflicto se había convertido en una pesadilla que desafiaba toda lógica. Las tácticas humanas eran despiadadas, impredecibles y profundamente inquietantes. Las fuerzas alienígenas, conocidas por su disciplina y estructura, se desmoronaban bajo la presión. Los rumores sobre naves espectrales y comandos invisibles corrían como la pólvora por un campo seco, erosionando aún más la moral de las tropas. Mientras tanto, el capitán Lance, la cara visible de la determinación humana, se había convertido en un símbolo del miedo que ahora impregnaba cada rincón del consejo. Sus palabras aún resonaban en sus mentes: de acuerdo, asumo la responsabilidad. No era una fanfarronada, lo decía en serio. En un último intento por recuperar el control,
el consejero O convocó una reunión urgente. Los consejeros revisaron las grabaciones holográficas de los ataques humanos en los territorios centrales, cada uno más devastador que el anterior. Habían probado todas las contramedidas, todas las tácticas que conocían, pero los humanos simplemente se adaptaban, cambiando sus métodos más rápido de lo que cualquier flota alienígena podía responder. Dero se volvió hacia Frix, con el rostro tenso por la frustración y el miedo. Nos están desmantelando pieza a pieza, dijo con voz sombría, mientras señalaba el mapa holográfico lleno de zonas marcadas en rojo. Frix se estremeció. No solo están rompiendo nuestras defensas, nos están destrozando. Justo entonces, una transmisión cobró vida. El capitán Lance apareció en la pantalla, su rostro tranquilo y decidido, su voz cortando el aire como una hoja afilada. Al Consejo Galáctico, hemos finalizado las negociaciones. Retirad todas las fuerzas del espacio humano inmediatamente o ateneos a las consecuencias. Hizo una pausa, fijando su mirada en la cámara. No es una petición, es su última advertencia. Los consejeros intercambiaron miradas desesperadas. Finalmente, el consejero Trop, conocido por su experiencia en combate, rompió el tenso silencio. Si continuamos, nos destruirán a todos. No luchan por el territorio, luchan con un propósito. Esto no es solo un enfrentamiento, es su declaración. El Consejo Galáctico se fracturó. Algunos consejeros, demasiado orgullosos o temerosos por su reputación, insistieron en una última resistencia, argumentando que el poder combinado de la galaxia acabaría venciendo a los implacables humanos. Otros, profundamente conmocionados por los informes y las grabaciones, votaron a favor de una retirada inmediata. Las discusiones se acaloraron, y las voces resonaron en la sala del Consejo. Finalmente, la realidad se impuso. Se enviaron órdenes a las flotas alienígenas para que se retiraran del territorio humano. El Consejo había aceptado la derrota. Por primera vez en su larga historia, el Consejo Galáctico se había rendido ante un adversario. En la Tierra, la noticia de la retirada alienígena llegó rápidamente. Pero esta victoria era algo más que un triunfo militar, era una transformación. La humanidad había demostrado algo más que capacidad de supervivencia. Había demostrado que era digna de respeto, incluso de temor. Habían obligado a la galaxia a reconocer su fortaleza, su resistencia y, sobre todo, su inquebrantable determinación. En cada ciudad humana, en cada rincón del planeta, se encendió una chispa de orgullo colectivo. Al fortificar sus fronteras, enviaron un mensaje claro y contundente. La Tierra ya no era un mundo al que se pudiera subestimar. Los humanos habían tomado la galaxia y, con pura determinación y creatividad, manifestaron una verdad que no podía ignorarse. No eran conquistadores ni invasores, eran supervivientes. Eran una especie que no buscaba dominar, sino proteger lo que era suyo. Pero aquellos que se atrevían a amenazar su hogar descubrirían rápidamente que los humanos luchaban como ninguna otra especie. Para los humanos, esta victoria no era un final, era un principio. Una promesa de enfrentarse a lo que hubiera más allá de las estrellas con un espíritu y una voluntad que ninguna otra especie podía igualar. Y en los corazones de todos los soldados humanos resonaron con fuerza las palabras del capitán Lance, un recordatorio de lo que significaba ser humano. Bien, asumiré la responsabilidad. Al final, quizá la mayor arma de la humanidad no sea la tecnología, sino la conciencia. Esa capacidad de mirarse a uno mismo, cuestionar la autoridad y desafiar incluso los sistemas más antiguos. Si un solo humano fue capaz de sacudir al Consejo Galáctico con palabras, ¿qué más será posible cuando despertemos de verdad? ¿Qué opinas de este giro de los acontecimientos? ¿Crees que el Capitán Lance representa nuestro potencial despierto? ¿O solo un golpe de suerte para la raza humana? Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir más historias que agitan la mente y el corazón. Nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.